El camino de entrada brillaba bajo el sol del atardecer, oscuro y resbaladizo, donde debería haber estado completamente seco. Ray Porter apagó el motor a las 6:15 de un jueves. Una de esas tranquilas tardes suburbanas donde los aspersores hacen tic-tac y las puertas se cierran de golpe al ritmo de la familia que se prepara para cenar. Entonces vio la silueta contra la puerta del garaje. Su hija, de 18 años, acurrucada sobre sí misma como algo desechado. Su cabello, un enredo mojado sobre su rostro, y cada respiración un susurro entrecortado. El agua la envolvía en extraños patrones. Demasiada, extendiéndose hacia la calle en un lento torrente. Su teléfono yacía boca arriba sobre el concreto, el cristal agrietado reflejando la luz agonizante. Las manos de Ray estaban firmes cuando la levantó. Habían estado firmes durante 18 años, en cada decisión que lo había traído hasta allí, a esta casa común y corriente en esta calle común y corriente. Pero alguien acababa de destrozar esa pieza cuidadosamente construida. No tenían idea de lo que habían despertado. La pintura roja en aerosol que cubría su puerta goteaba como una herida reciente. 36 horas. Ray cargó a su hija adentro. Su peso le resultaba familiar en brazos, como antes le resultaba la violencia. Y en algún lugar de la creciente oscuridad, alguien estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando se toca lo que un hombre peligroso más ama. Las luces de urgencias eran demasiado brillantes, de esas que hacen que todo parezca expuesto y vulnerable. Ray estaba sentado en una silla de plástico fuera de la sala de exploración. Sus botas de trabajo dejaban huellas de barro en el suelo estéril. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba, y las miraba como si pertenecieran a otra persona. Callosas por años de trabajo en la construcción, marcadas por accidentes con herramientas eléctricas y madera tosca. Parecían manos de obrero. No siempre habían sido así. Casi había recuperado la conciencia en la ambulancia, tosiendo agua que no debería haber estado aún en sus pulmones. Los paramédicos dijeron que tuvo suerte, que quienquiera que le hubiera hecho esto se había detenido justo antes de matarla. Ria sintió, no dijo nada, mantuvo el rostro inexpresivo como había aprendido hacía mucho tiempo. Suerte no era la palabra que le venía a la mente. Suerte era encontrar un billete de $20 en una chaqueta vieja. Esto era algo completamente distinto. La doctora salió a las 7:30. Una joven con ojos cansados y una carpeta apretada contra el pecho. Casi estará bien, dijo. Costillas magulladas, algo de líquido en los pulmones, hipotermia leve por el shock. Querían que pasara la noche en observación. Ray le dio las gracias con voz firme y educada. La voz de un padre preocupado que confiaba en que el sistema protegería a su hija. Por dentro, algo muy viejo y muy frío despertaba, estirando músculos que se habían ablandado por la falta de uso. Entró a ver a Cassie. Estaba recostada sobre almohadas blancas, con un tubo de oxígeno bajo la nariz, el rostro pálido, salvo por los moretones morados en la mandíbula. Al verlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ri cruzó la habitación en 3 zancadas y le tomó la mano, con cuidado de no mover la vía intravenosa pegada a su muñeca. Ella intentó hablar, pero él negó suavemente con la cabeza. Todavía no. Solo descansa. Pero Cassie le apretó la mano con fuerza, su voz un susurro áspero que se abrió paso entre el pitido constante de los monitores. 3 de ellos, dijo, estaban esperando cuando llegué del trabajo. Dijeron que yo era un mensaje. Dijeron que lo entenderías. Se le cortó la respiración. Iris sintió algo quebrarse en lo más profundo de su pecho. El tipo de quebradura que ocurre lentamente y de repente. Tenían una cámara, papá. Lo filmaron todo. Dijeron que lo publicarían si tú no lo hacías. Si no lo hacías. No pudo terminar. Ri se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía miedo a las tormentas. Entiendo, dijo en voz baja. Y lo entendía. Esto no era casualidad. Esto era deliberado. Alguien sabía quién era o quién había sido.
Alguien había hecho los deberes. La pintura en aerosol en su puerta. El plazo de 36 horas, la crueldad calculada de usar a Cassie como moneda de cambio. Esto era personal. Ri se irguió, apartó el cabello de su hija de su rostro y su voz se volvió tan tranquila como la de un domingo por la mañana. Estás a salvo. Voy a encargarme de esto. Cassie lo miró fijamente. Y por un momento, pareció como si lo viera por primera vez. Papá, ¿qué está pasando? Porque alguien nos haría ¿esto? Ri no tenía una buena respuesta. Ninguna que pudiera darle en una habitación de hospital con enfermeras pasando por el pasillo. Así que hizo lo que había hecho durante 18 años. La protegió de la verdad. La besó en la frente. Le prometió que volvería antes del amanecer y salió antes de que pudiera hacer más preguntas. El aire nocturno lo golpeó como un puño al salir. Ri se quedó de pie. En el estacionamiento del hospital, rodeado de autos y el lejano sonido de las sirenas. Y se dejó sentir. La rabia surgió de lo más profundo, una cosa roja, con dientes que había encerrado la noche en que murió su esposa y nació su hija. La noche en que se dio cuenta de que ser luchador significaba que Cassie crecería sin padre. De una forma u otra. La había elegido esta tranquila. La vida. Y alguien le acababa de echar en cara esa opción. Rey sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró un nombre al que no había llamado en 15 años. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca contestara. Soy Porter, dijo Rey. Necesito información. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El sonido de un hombre reordenando su comprensión del mundo. Entonces, Jesús, Ri pensó que estabas muerto. La risa de Rey fue seca y sin humor. Yo también. Ya no. La dirección llegó 20 minutos después. Un polígono industrial en el sur. El tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus asuntos y nadie llamaba a la policía cuando oía gritos. Ri condujo con las ventanas bajadas, dejando que el frío viento de octubre le despejara la mente. Necesitaba ser inteligente con esto. Necesitaba pensar como el hombre que solía ser, el que estudiaba a sus oponentes y encontraba debilidades y nunca dejaba que la emoción dictara la estrategia. Pero ese hombre no había tenido una hija. Aquel hombre no había sabido lo que era tener a tu mundo entero entre los brazos y sentir su corazón latir contra el suyo mientras un médico enumeraba sus lesiones con una voz tranquila y clínica. La zona industrial estaba a oscuras, salvo por las luces de sodio espaciadas cada 50 metros a lo largo del pavimento agrietado. Rey aparcó a 2 manzanas y caminó en silencio sobre la acera. Se había vestido diferente antes de salir del hospital, cambiando su ropa de trabajo por vaqueros oscuros y una chaqueta negra que le quedaba lo suficientemente holgada como para ocultar sus movimientos. Viejas costumbres. Se sentía ridículo, como si estuviera jugando a disfrazarse en la vida de otra persona. Pero entonces pensó en el rostro de Cassie, los moretones morados y el miedo en sus ojos, y la ridiculez se desvaneció. Ese era el que tenía que ser esta noche. El edificio coincidía con la dirección, una estructura de ladrillo de 3 pisos con la mayoría de sus ventanas tapiadas. La luz se filtraba desde la planta baja, y Rey podía oír música, el grave y pesado golpeteo de algo agresivo e irracional. Dio una vuelta al edificio, fijándose en las salidas y los puntos ciegos, como le había enseñado su antiguo entrenador a leer el ring antes de entrar. Puerta principal, entrada lateral, salida de emergencia en la pared este. 3 entradas, 3 salidas. Siempre hay que conocer las salidas. Siempre hay que tener un plan. Rey eligió la entrada lateral, una puerta metálica con la cerradura rota que se abría con un empujón. Dentro, el pasillo olía a moho y cerveza rancia. La música sonaba más fuerte aquí. Venía de algún lugar más adelante, a la izquierda. Se dirigió hacia ella,
con la respiración controlada y el corazón latiendo con normalidad. Esto era lo que recordaba, la extraña calma que lo invadía antes de una pelea. El mundo se reducía a cosas simples: distancia, tiempo, el espacio entre una respiración y la siguiente. La sala principal se abrió ante él. Un antiguo muelle de carga reconvertido, con suelos de hormigón manchado y vigas metálicas en el techo. Una docena de personas dispersas. Algunas sentadas en viejos sofás, otras de pie en grupos. La música provenía de un altavoz apoyado en una esquina. Y allí, cerca del fondo, 3 jóvenes estaban de pie alrededor de una mesa plegable, pasándose un teléfono entre ellos y riendo. Ri reconoció la escena que observaban. Su entrada, su hija, la manguera a presión. También reconoció sus rostros, ahora que los veía. El que sostenía el teléfono tenía un águila tatuada en el cuello. El segundo llevaba una sudadera roja con capucha. El tercero, más bajo que los demás, tenía una energía nerviosa que lo hacía cambiar el peso de un pie al otro. Ri se adentró en la luz. La música ocultó su llegada, y pasaron varios segundos antes de que alguien lo notara. Una mujer en uno de los sofás levantó la vista. Lo miró 2 veces y le dio un codazo al hombre que estaba a su lado. Las palabras se extendieron como ondas en el agua. Las cabezas se volvieron. La conversación se apagó. Los 3 hombres junto a la mesa levantaron la vista. Y Ri vio el momento exacto en que lo reconocieron. El teléfono se cayó. La sonrisa del hombre del tatuaje de águila se desvaneció. Ray Porter, de 52 años, obrero de la construcción, padre soltero. Un hombre que había forjado una vida basada en decisiones cuidadosas, les dejó ver lo que había mantenido oculto. «Busco a alguien», dijo en voz baja. Su voz resonó en el repentino silencio. «Alguien que pensó que sería inteligente lastimar a mi hija». Avanzó, lento y deliberado, acortando la distancia. El de la sudadera roja retrocedió. El nervioso miró hacia las salidas, pero el del tatuaje de águila se irguió, intentando recuperar algo de dignidad, algo de control. Era joven, tal vez de 25 años, con la clase de músculos que se adquieren en el gimnasio más que con el trabajo duro. Creía que esos músculos lo hacían peligroso. «Debe ser Porter», dijo el joven. Su voz era firme, pero Ray percibió el temblor subyacente. Vince dijo: «Viniste». Ray se detuvo a 3 metros de distancia. El nombre lo golpeó como un balde de agua fría, despertando recuerdos de lo más profundo. «¿Vince?» Reconoció ese nombre. Lo sabía. De una forma u otra, ya sabes, el sabor de la sangre en la boca o el sonido de los latidos del corazón. La sala observaba. Ahora, todos alerta. Percibiendo el cambio en el ambiente, Ri mantuvo las manos relajadas a los costados, su postura despreocupada, pero ya estaba calculando ángulos y distancias. ¿Cuántas personas podrían intervenir? ¿Qué tan rápido podría moverse si fuera necesario? ¿Dónde está?, preguntó Ri. La sonrisa de Eagle Tatus volvió, pero ahora era más fea, más cruel. En algún lugar donde no puedes tocarlo. Pero quiere que sepas que tiene algo tuyo. Seguro, lo llamó. El teléfono sobre la mesa vibró. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Eagle Tatu lo tomó, lo miró de reojo y lo giró hacia Ray. La imagen le heló la sangre. La habitación del hospital de Cassie. Alguien había estado dentro, se había acercado lo suficiente como para fotografiarla mientras dormía, con el tubo de oxígeno aún puesto. Su rostro estaba girado hacia la cámara. La hora era las 9:23. Hace 17 minutos, la visión de Ray se aceleró. La habitación desapareció, excepto por los 3 hombres frente a él y la pantalla del teléfono que mostraba el rostro de su hija. Cada instinto le gritaba que corriera de vuelta al hospital para interponerse entre Cassie y quienquiera que hubiera violado ese espacio. Pero sus pies permanecieron firmes porque huir era lo que querían. Esa era la trampa, la ventaja, la forma de mantenerlo paralizado y atemorizado.
Ri levantó la vista del teléfono. Se encontró con los ojos de Eagle Tattoo y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que acababa de tomar una decisión que le costaría algo, pero que a sus enemigos les costaría todo. Dile a Vince, dijo Ri en voz baja, que cometió un error. Entonces se movió. 18 años de inactividad no significaban nada cuando la memoria muscular tomó el control. Su cuerpo recordaba lo que su mente había intentado olvidar. El cambio de peso, el movimiento de cadera y hombro, el ángulo preciso que convirtió un puñetazo en algo devastador. Eagle Tattoo cayó con fuerza, la sangre brotando de su nariz antes de impactar contra el concreto. El de la sudadera roja se abalanzó hacia adelante y Rey se hizo a un lado, golpeándolo con el codo en la sien que lo derribó como una piedra. El nervioso intentó huir, pero Ri fue más rápido. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared de ladrillos con tanta fuerza que le quitó el aliento. Todo duró unos 6 segundos. La habitación se convirtió en un caos. La gente huía despavorida. Alguien gritaba. Ri los ignoró. Se inclinó hacia el nervioso, que jadeaba como un pez fuera del agua, con los ojos desorbitados por el terror. «¿El hospital?», dijo Ri en voz baja. «¿A quién envió?». El joven negó con la cabeza. Intentó hablar, pero no pudo. Ri lo estrelló contra la pared de nuevo. No lo suficientemente fuerte como para causarle daño real, pero sí lo suficiente para dejarle claro lo que tenía que hacer. «Dímelo ahora o empiezo a romper cosas». «Pulson», jadeó el chico. Un tipo grande, calvo, con una cicatriz en la mejilla. «Solo la está vigilando, tío. Solo se asegura de que te portes bien». Ri lo soltó y retrocedió. Le temblaban las manos, la adrenalina le impedía tomar una decisión. Miró a su alrededor, a los rostros que lo miraban fijamente, viendo miedo, conmoción y un atisbo de respeto. Ninguno de ellos olvidaría esto. La noticia se difundiría. Y eso era justo lo que necesitaba. Ri salió por donde había entrado. Nadie intentó detenerlo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un antiguo contacto. Más información sobre Vince. Malas noticias. Ri, llámame. Pero Ri no llamó. Condujo de regreso al hospital, estacionó en el aparcamiento de visitantes y entró por la puerta principal como cualquier otro padre preocupado que viene a ver a su hijo. El guardia de seguridad de la recepción asintió con la cabeza. La música del ascensor era suave e insustancial. Y cuando llegó a la planta de Cassie, encontró lo que buscaba. El hombre estaba sentado en una silla frente a la habitación de Cassie, con un periódico doblado en el regazo. Su corpulencia hacía que los muebles parecieran de juguete. Calvo, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda y manos capaces de sostener un balón de baloncesto. Levantó la vista cuando Ri se acercó y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Ri se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para resultar incómodo, pero lo suficientemente lejos como para poder negarlo plausiblemente si pasaba una enfermera. «Te vas a ir», dijo Ri en voz baja. «Le vas a decir a Vince que su póliza de seguro acaba de caducar. Y vas a rezar para que cuando lo encuentre, esté de buen humor». Paulson se puso de pie lentamente, desplegándose por completo. Le sacaba 10 centímetros y quizás 27 kilogramos a Rey. En su juventud, Ri lo habría visto como un desafío. Ahora lo veía como física. Más grande significaba más lento. Más pesado significaba menos resistencia. La intimidación significaba depender del miedo en lugar de la habilidad. «Vince dijo que probablemente aparecerías», dijo Paulson. Su voz era sorprendentemente suave. «Dijo que te diera un mensaje. Tiene el horario de tu chica, su dirección del trabajo, su cafetería favorita. Dice que 36 horas era generoso. Ahora son las 30. Ri sintió que la ira volvía a intensificarse, ardiente e inmediata. Pero la reprimió. Perder el control era lo que querían. La emoción. Te volvía descuidado. Necesitaba ser preciso.
Dile a Vince que me reuniré con él donde quiera, cuando quiera. Solo él y yo. Y dile que si le pasa algo más a mi hija, no tendrá donde esconderse. La voz de Rey se mantuvo firme, casi como una conversación, pero algo en sus ojos hizo que Paulson retrocediera un paso. El grandullón asintió lentamente, recogió su periódico y se alejó. No dijo ni una palabra más. Ri lo vio irse, contó. Hasta 30 y luego entró en la habitación de Cassie. Estaba despierta, mirando al techo, con lágrimas que le recorrían el rostro en silencio. A Rey se le partió el corazón un poco más. Acercó la silla a su cama y le tomó la mano. ¿Ha entrado alguien?, preguntó. Con suavidad. Cassie asintió. El grandote dijo que era de seguridad del hospital y que estaba revisando las habitaciones. Pero me miró raro. Papá, como si me conociera. Giró la cabeza para mirarlo. Y en sus ojos, Ri vio la pregunta que temía hacer. Algo pasó hace mucho tiempo, dijo Rey lentamente. Antes de que nacieras. Yo era una persona diferente entonces. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hería a alguien, no a propósito, no como si fuera una pelea legal, pero resultó gravemente herido y murió. Su hijo me culpa. Ri observó a su hija. Procesar esto, vio la confusión, el miedo y algo más, algo que parecía casi comprensión. Los hombres que me lastimaron, susurró Cassie. Trabajan para él. Rey asintió. Se llama Vince. Lleva mucho tiempo planeando esto, y voy a acabar con ello. Cassie apretó su mano con más fuerza. ¿Cómo? Ri sonrió, y esta vez fue una sonrisa sincera, aunque triste. Haciendo lo que debía haber hecho hace 18 años, enfrentándolo en lugar de huir. Se quedaron sentados en silencio un rato, mientras los monitores emitían su pitido constante. El hospital se adaptaba a su rutina nocturna. Finalmente, Cassie volvió a hablar. ¿Qué eras, papá? Antes, Ri pensó en mentir, en mantener enterrado ese último fragmento de su antigua vida. Pero ella merecía la verdad. Se lo debía. Era luchador. Kickboxing, sobre todo, en circuitos clandestinos, algunos torneos legítimos. Me llamaban el segador. Se rió suavemente de lo melodramático que sonaba. Un nombre estúpido. Pero era bueno. Muy bueno. Era tan bueno que la gente pagaba por verme lastimar a otros. ¿Por qué paraste?, preguntó Cassie. Ri miró sus manos entrelazadas, las suyas llenas de cicatrices y callos. Las de ella, jóvenes y suaves salvo por el catéter intravenoso. Tu madre, dijo simplemente, estaba embarazada de ti. Y tuve una pelea. Una importante. De nivel campeonato. Mi oponente era más joven, ambicioso, quizá un poco temerario. Lo conecté con una combinación que debería haber terminado la pelea, pero algo salió mal. Cayó con fuerza, se golpeó la cabeza y nunca despertó. El recuerdo era tan nítido como si hubiera sido ayer. El sonido del impacto, el repentino silencio del público, la mirada vacía del otro luchador. Murió 3 días después, continuó Rey. Hemorragia cerebral. El médico dijo que era una condición preexistente que cualquier golpe podría haber desencadenado. La comisión me absolvió, pero su hijo estaba en esa pelea, con 8 años, viendo morir a su padre por mi culpa. La voz de Rey se quebró. Esa misma noche, el hospital llamó. Tu madre se había puesto de parto antes de tiempo. Complicaciones. Para cuando llegué, ya habías nacido y ella se había ido. Me dejaron tenerte en brazos. Esta cosita tan pequeñita. Y lo único que podía pensar era que había cambiado una vida por otra. Que el universo estaba haciendo las cuentas. Cassie lloraba desconsoladamente, pero no soltó su mano. Así que renunciaste. Lo dejaste todo por mí. Ri asintió. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Valías la pena cada día, cada elección, cada momento.
Pero pensé que podía dejar esa vida atrás por completo. Pensé que si simplemente me mantenía al margen, trabajaba duro, te criaba bien, el pasado quedaría enterrado. Miró a su hija, memorizó su rostro, ¿cómo hacen los padres cuando tienen miedo? Me equivoqué. Vince me encontró. Y ahora tengo que terminar lo que empecé hace 18 años. A la mañana siguiente, el teléfono de Ray vibró. Con coordenadas y una hora, las 11 de la noche. Una fábrica abandonada junto al río. Venir solo. Ray pasó el día haciendo preparativos. Llamó al hospital, se aseguró de que no dieran de alta a Cassie hasta que él diera su autorización. Llamó a su capataz, se tomó unos días libres. Condujo hasta un trastero al otro lado de la ciudad, uno que había alquilado hacía 18 años y que había mantenido desde entonces, aunque se había prometido que nunca más lo necesitaría. Dentro, envueltos en tela aceitada, estaban los restos de su antigua vida. Vendas para las manos, espinilleras, los guantes que había usado en su última pelea, aún manchados con la sangre de otro. Ri los llevó a casa, los puso sobre la mesa de la cocina y los contempló durante un largo rato. Parecían más pequeños de lo que recordaba, menos impresionantes, simples herramientas. Pero cuando cogió las vendas y se las enrolló alrededor de los nudillos, la memoria muscular se apoderó de él. La presión familiar, la forma en que la tela le sujetaba las muñecas, la transformación de sus manos en armas. Se estiró, probando su amplitud de movimiento, sintiendo donde 18 años habían tensado sus músculos y entumecido sus articulaciones. Ya no tenía 25 años, pero no le hacía falta. Solo necesitaba ser lo suficientemente bueno. La tarde se prolongó larga y extraña. Ray limpió la casa, lavó los platos, aspiró las alfombras como si se preparara para recibir invitados que nunca llegarían. Preparó una comida que no comió. Se sentó en la habitación de Cassie y miró las fotos de su infancia que aún colgaban de su tablón de anuncios. Fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, los dos en la feria estatal cuando ella tenía 9 años, ambos sonriendo a la cámara con algodón de azúcar. Intentó memorizarlas por si acaso. A los 6 años, se duchó. A los 7, se vistió con ropa que no le impidiera moverse. A los 8, se sentó y le escribió una carta a Cassie, la metió en un sobre y la dejó en la encimera de la cocina, donde ella la encontraría si algo salía mal. El viaje hasta la fábrica duró 40 minutos. Ray llegó temprano, aparcó a una manzana y caminó hasta el perímetro. El edificio era un esqueleto de lo que había sido, con las ventanas rotas y el techo parcialmente derrumbado. El tipo de lugar que la ciudad había olvidado. Pero había grafitis recientes en las paredes, prueba de uso reciente. La gente venía aquí, lo que significaba testigos, o al menos la posibilidad de que los hubiera. Ri archivó esa idea. La entrada principal era un muelle de carga con la puerta colgando de las bisagras. Se deslizó dentro y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El interior era un laberinto de pasillos y habitaciones vacías, con escombros esparcidos por todas partes. Ray se movía con cuidado, tanteando el suelo antes de apoyarse, atento a cualquier sonido extraño. Las coordenadas lo llevaron a lo que había sido la planta principal de producción, un espacio vasto con un techo alto y claraboyas industriales que dejaban entrar retazos de luz de luna. Y allí, de pie en el centro de la planta como si fuera suya, estaba Vince. Era alto, delgado, con la estructura ósea de su padre y un rostro que incomodaba. Ángulos afilados, ojos fríos, una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír con sinceridad. Vestía ropa oscura que le quedaba demasiado bien para ser informal, y cuando se movía, tenía la gracia de un depredador. No era un matón callejero haciéndose el duro. Era alguien que había pasado años preparándose para este momento.
Rey sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre que entraba por las ventanas rotas. Señor Porter, dijo Vince, con la voz resonando en el vacío. Gracias por venir. Me preocupaba que me decepcionara. Rey se acercó a la luz, con las manos relajadas. Quería hablar. Estoy aquí. Hablemos. Vince rió, una risa sin humor alguno. ¿Hablar? No. Creo que ya no hay nada que hablar. Verás, he pasado 18 años pensando en ti, soñando con este momento. ¿Sabes lo que se siente ver morir a tu padre frente a miles de personas? Verlo caer y no volver a levantarse. Sí, dijo Ri en voz baja. Sé exactamente lo que se siente, porque yo también estuve allí, y lo he cargado conmigo cada día desde entonces. La expresión de Vince cambió. Algo así como sorpresa o tal vez ira. Tú lo cargaste. Te fuiste a casa esa noche. Seguiste adelante. Te construiste una vida cómoda mientras mi padre se pudría bajo tierra. Y yo crecí solo. Su voz se elevó, resonando en las paredes. No puedes decir que sufriste. No puedes fingir que esto te dolió. Ri negó con la cabeza. No estoy fingiendo. Lo que le pasó a tu padre fue una tragedia, pero fue un accidente. Él conocía los riesgos. Ambos los conocíamos. Para eso nos apuntamos. Vince dio un paso, se inclinó hacia adelante, apretando los puños. ¿Un accidente? Lo dejaste en coma con tus propias manos. Eso no es un accidente. Eso es asesinato. Y te fuiste sin más. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Asesinato. Ri sintió el peso de la acusación. La acusación que nunca se había permitido creer del todo, pero que tampoco había descartado por completo. ¿Qué quieres, Vince?, preguntó Ri. ¿Cuál es tu objetivo final? Heriste a mi hija para llegar a mí. Bien. Estoy aquí. ¿Y ahora qué? Vince sonrió. Y fue terrible verlo. ¿Ahora? Ahora peleas conmigo de la misma forma que peleaste con mi padre. Sin reglas, sin árbitro, sin piedad. Ganas. Tú y tu hija se van. No te molestaré nunca más. Hizo una pausa. Deja que las implicaciones se asienten. Pierdes. Bueno, digamos que tu hija por fin entenderá lo que se siente al perder a un padre. La amenaza era clara, y Ri sintió que la rabia volvía a crecer, intensa y peligrosa. Pero debajo había algo más. Una parte fría y calculadora de él. Ya estaba repasando escenarios, evaluando la postura de Vince, la forma en que sostenía su peso, la tensión en sus hombros. Esto no era solo venganza. Era un desafío. Vince quería demostrarse algo a sí mismo, si no al mundo. Quería vencer a Rey Porter de la misma forma en que su padre había fracasado. ¿Solo nosotros?, preguntó Ri. Sin trucos, sin refuerzos, Vince extendió las manos. Solo nosotros, como debería haber sido hace 18 años. Ri asintió lentamente. Podía irse, podía llamar a la policía, presentar cargos, esconderse tras la ley y esperar que protegiera a Cassie. Pero Vince ya había demostrado que podía encontrarla en cualquier parte, y la ley era lenta, enrevesada, poco fiable. Esto terminaba aquí esta noche, de una forma u otra. Ri se quitó la chaqueta, dejándola caer al suelo. Flexionó las manos, giró los hombros, sintió como su cuerpo recordaba patrones que había practicado 10.000 veces. Se movían en círculos. El otro bajo la luz de la luna. Dos hombres separados por una generación y una tragedia que los había marcado a ambos. Vince se mueve. Primero, un jab de tanteo que Rey esquivó con facilidad, demasiado ansioso. El chico era rápido, entrenado, pero peleaba con rabia. Rey había pasado 18 años. Aprendiendo paciencia, aprendiendo control. Esperó. Dejó que Vince se acercara. La siguiente combinación fue más seria. Jab, directo, patada baja.
Rey bloqueó los golpes, detuvo la patada y contraatacó con un rápido jab que hizo retroceder la cabeza de Vince. Primer golpe. Los labios de Vince se partieron. Una fina línea roja que parecía negra en las sombras. Intercambiaron golpes. De un lado a otro, tanteándose. Vince era más joven, más rápido, tenía mejor resistencia. Pero Rey tenía experiencia, la que se adquiere tras años leyendo a los oponentes y encontrando las fisuras en su defensa. Podía ver los patrones de Vince. La forma en que bajaba la mano derecha tras lanzar una combinación. El ligero adelanto de sus patadas. Rey lo grabó todo en su memoria, esperando el momento. Además, la pelea se intensificó. Vince conectó un potente golpe al cuerpo que hizo que las costillas de Rey ardieran. Rey respondió con una patada baja que dobló la rodilla de Vince, haciéndolo tropezar. Se separaron. Respirando con dificultad, reevaluando la situación. Estás más lento que antes, jadeó Vince. Viejo. Rey sonrió con amargura. Puede ser, pero no necesito ser rápido. Solo necesito ser más inteligente. Se acercó, amagó con un golpe alto, luego atacó con un barrido bajo que le hizo perder el equilibrio a Vince. Vince cayó al suelo con fuerza, pero rodó para alejarse. Se puso en posición defensiva. Rey vio el destello de miedo en los ojos del chico. La comprensión de que esto no iba a salir como lo había planeado. Bien. El miedo hacía que la gente se descuidara. El miedo los desesperaba. Vince cargó, abandonando la técnica por pura agresión. Rey se hizo a un lado y lo alcanzó con un codazo en la mandíbula que lo mandó a la lona. Vince se levantó más despacio esta vez, con la nariz sangrando a borbotones y un ojo ya hinchado y cerrado. Pero siguió adelante. Rey tenía que reconocerlo. El chico tenía coraje, igual que su padre. El pensamiento le produjo una punzada de algo complicado. Arrepentimiento mezclado con resignación. Esto no debería estar pasando. Este era un ciclo que debería haberse roto hacía 18 años. Pero ahí estaban, repitiendo la historia, incapaces de escapar de ella. Tu padre era un buen hombre, dijo Ri entrecortadamente. No merecía lo que le pasó, pero tú tampoco. Ni Cassie. Esto tiene que parar. Vince. Aquí y ahora. Vince. Escupió sangre, respirando con dificultad. Se detiene cuando estás muerto. Esa es la única forma en que esto termina. Se abalanzó de nuevo, y esta vez Ri no esquivó. Se lanzó al ataque, agarró el brazo de Vince y usó el impulso del chico en su contra, lanzándolo con fuerza contra él. Suelo de hormigón. La cabeza de Vince rebotó y se quedó inmóvil un instante, aturdido. Rey estaba de pie. Sobre él, con el pecho agitado, los nudillos partidos y sangrando. Podía acabar con todo ahora. Un golpe más. Acertado y Vince no se levantaría. Estaría justificado. Defensa propia. Para proteger a su hija. Pero al levantar el puño, no vio el rostro de Vince, sino el del padre del niño. El hombre al que había matado hacía 18 años. Y vio a Cassie, de 8 años, de pie en ese mismo lugar, viendo cómo su padre se convertía en un asesino. La elección se cristalizó. En ese momento, aguda y dolorosa. Podía ganar esta pelea y perderse a sí mismo. O podía perder la pelea y tal vez, de alguna manera, ganar algo más importante. Ri bajó el puño. Retrocedió. Vince gimió, se incorporó apoyándose en los codos, con la confusión y el dolor reflejados en su rostro. Levántate, dijo Ri. No voy a matarte. Vince lo miró fijamente como si hablara en un idioma extranjero. ¿Qué? Ri extendió la mano. Levántate. Esto se acabó. Vince miró la mano que le ofrecían, luego el rostro de Rey, buscando la trampa. ¿Me dejas ir? Su voz era débil, perdida. No,
dijo Ri. Te pido que pares. La muerte de tu padre fue una tragedia. Pero matarme no lo traerá de vuelta, y lastimar a Cassie no curará tu dolor. Solo lo agravará. Más dolor, más rabia, más personas cargando con cicatrices que no pidieron. Mantuvo la mano extendida. No puedo deshacer lo que pasó. Pero puedo estar aquí y decirte que lo siento. Siento que hayas perdido a tu padre. Siento no haber podido salvarlo. Y siento que hayas cargado con esto solo durante 18 años. El rostro de Vince se contrajo. La rabia se desvaneció, dejando en su lugar algo crudo y roto. Era todo lo que tenía, susurró. Y me lo quitaste. Ri asintió. Lo sé. Y yo también me alejé de todo esto. Me escondí de lo que había hecho en lugar de intentar enmendarlo. Fue una cobardía. Pero huir no solucionó nada. Solo pospuso este momento. Se agachó, poniéndose a la altura de Vince. Podemos seguir luchando. Probablemente gane porque tengo más que perder. Pero incluso si gano, incluso si salgo de aquí, esto no termina. Encontrarás otra forma de lastimarme. O tendré que lastimarte peor. Y seguirá así hasta que alguien realmente muera. O ambos podemos elegir irnos. Vince negó con la cabeza. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. No sé cómo hacer eso. No sé cómo dejarlo ir. Rey hunde. Se puso de pie. Había pasado 18 años intentando liberarse de esa culpa, sin éxito, cargando con ella como una piedra en el pecho. Quizás no puedas liberarte, dijo. Quizás solo aprendas a llevarla de otra manera. Encuentra una forma de honrar a tu padre que no implique destruirte. Se puso de pie y le ofreció la mano de nuevo. No puedo ser tu padre, pero puedo decirte lo que me hubiera gustado que alguien me dijera. Tu padre no querría esto. Él era un luchador, sí, pero también era un hombre que entendía que algunas batallas no valen la pena ganar. Durante un largo rato, Vince se quedó mirando la mano que le ofrecían. Luego, despacio, con dificultad, la extendió y la tomó. Rey lo ayudó a levantarse y se quedaron frente a frente en las ruinas de la vieja fábrica. Dos hombres unidos por la violencia, el dolor y la posibilidad de algo más. Te lo tomaré en serio, dijo Vince con voz ronca. Si mientes, si vuelves a tu vida y te olvidas de esto, volveré. Rey asintió. No miento. Y no me olvido. Vamos a resolver esto juntos. Salieron de la fábrica uno al lado del otro, adentrándose en la fría y despejada noche de octubre. A Rey le dolía todo el cuerpo. Tenía las costillas magulladas y los nudillos sangrando. Un corte sobre el ojo que necesitaría puntos. Pero el peso que había cargado durante 18 años se sentía de alguna manera más ligero. No había desaparecido, nunca se había ido, pero tal vez. Finalmente comenzaba a transformarse en algo que podía soportar. Se detuvieron junto a la camioneta de Rey. Ninguno de los dos del todo listo para irse. ¿Y ahora qué?, preguntó Vince. Rey lo pensó. Ahora vuelvo al hospital, veo cómo está mi hija. Luego tal vez nos sentemos, tengamos una conversación. Sin intentar matarnos. Tú me cuentas sobre tu padre. Yo te contaré sobre el mío, y encontramos la manera de vivir con lo que pasó. Vince asintió lentamente. Y Cassie, tu hija. La expresión de Rey se endureció ligeramente. No te vuelvas a acercar a ella. Eso es innegociable. ¿Quieres odiarme? Bien. Pero ella está fuera de tu alcance para siempre. Vince tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. No debí involucrarla. Estuvo mal. Ri agradeció la confesión, aunque no pudiera reparar el daño. Sí, lo estuvo. Pero todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. La cuestión es qué haremos ahora. Intercambiaron números, hicieron planes tentativos para verse en unos días, y entonces Vince se alejó en la oscuridad, una figura solitaria con el rostro de su padre,
y tal vez el comienzo de su propio camino. Rey lo vio irse, luego subió a su camioneta y condujo de regreso al hospital, con las manos temblando en el volante. La adrenalina y la emoción finalmente lo alcanzaron. Lo había apostado todo a la esperanza de que la misericordia fuera más fuerte que la venganza. El tiempo diría si había tenido razón. Cassie estaba despierta cuando él llegó, sentada en la cama con un libro que en realidad no leía. Levantó la vista cuando entró, vio su rostro magullado y exclamó: «¡Papá! ¡Dios mío!». Ri restó importancia a su preocupación. «Estoy bien. Ya pasó». Se dejó caer en la silla junto a la cama, repentinamente exhausto. «Vince y yo llegamos a un acuerdo. Ya no nos molestará». Cassie lo observó, con una mirada que reflejaba su edad. «No lo mataste». No era una pregunta. Rey negó con la cabeza. «No, lo pensé, pero me di cuenta de que matarlo me convertiría exactamente en lo que él creía que era. Un monstruo. Y he pasado 18 años intentando ser mejor que eso». Cassie extendió la mano y le tomó la suya, con delicadeza sobre sus nudillos agrietados. «Mamá estaría orgullosa de ti». Esas palabras impactaron a Rey más que cualquier golpe que Vince le hubiera dado. Pensó en su esposa, la mujer que lo había amado a pesar de saber de lo que era capaz, que había creído que podría ser más que su peor momento. «Eso espero», dijo en voz baja. «De verdad que sí». Se sentaron juntos en la habitación del hospital, padre e hija, unidos por la sangre y la elección, y la comprensión de que a veces la batalla más difícil es aquella en la que eliges no dar el golpe. 8 meses después, Rey estaba de pie en un local vacío en una mejor zona de la ciudad, observando el espacio con ojo crítico. Necesitaba reformas. Suelos nuevos, pintura fresca, buena iluminación. Pero la estructura era buena. Techos altos, mucha luz natural, espacio suficiente para una zona de entrenamiento adecuada. Cassie apareció a su lado con 2 tazas de café. Su cojera casi había desaparecido. Solo un ligero tropiezo cuando estaba cansada. «¿De verdad crees que esto funcionará?», preguntó. Ri tomó el café, le dio un sorbo y sonrió. «Sí, lo creo». El letrero se colocó 3 semanas después, pintado a mano por un artista local, con las letras nítidas sobre un fondo azul pálido. El gimnasio de boxeo y fitness de Ellen Porter, llamado así en honor a la mujer que los había traído al mundo y se había ido demasiado pronto. La inauguración fue pequeña, solo con amigos y vecinos. Pero Rey vio a Cassie dirigir a un grupo de niños en su primera clase y sintió algo que se asentaba en su pecho. Paz, tal vez. O al menos el comienzo de ella. Vince apareció casi al final, dubitativo en la puerta hasta que Rey le hizo señas para que entrara. Se habían visto media docena de veces en los últimos meses, conversaciones incómodas que poco a poco se volvieron más fluidas, una amistad construida sobre la honestidad y el amor compartido. Comprensión de la pérdida. Vince se había matriculado en un colegio comunitario para estudiar trabajo social, intentando encontrar la manera de ayudar a otros niños que habían perdido a sus padres. No era un reemplazo para lo que él había perdido, pero era algo. «El lugar se ve bien», dijo Vince, mirando a su alrededor el espacio luminoso, las pesadas bolsas colgando de vigas reforzadas, los niños riendo mientras Cassie les enseñaba a ponerse de pie. Ri asintió. «Gracias. Deberías venir alguna vez. Entrena con nosotros». Vince pareció sorprendido, luego pensativo. «Sí, tal vez lo haga». Se quedaron juntos observando a Cassie trabajar. Ri pensó en los ciclos y las decisiones, y en cómo la violencia podía resonar a través de las generaciones a menos que alguien decidiera romper el patrón. Él había intentado romperlo alejándose, escondiéndose. Pero eso solo había retrasado lo inevitable. El verdadero cambio requería enfrentar el pasado, reconocer el daño y elegir cada día ser mejor que el peor momento. Cassie gritó pidiendo ayuda para una demostración. Rey se disculpó y cruzó la sala hacia su hija,
quien le sonrió e inmediatamente intentó hacerle una zancadilla. La dejó caer con una caída controlada que hizo reír y aplaudir a los niños. Desde el suelo, Ri alzó la vista hacia el rostro de su hija, recortado contra las luces fluorescentes, y vio sonreír a su madre. Y por primera vez en 18 años, el dolor no lo consumió. Estaba ahí. Siempre estaría ahí. Pero también estaba esto. Su hija, viva y fuerte. Un gimnasio lleno de niños aprendiendo que la fuerza no se trata solo de golpear más fuerte, sino de saber cuándo no golpear en absoluto. Y un joven en la puerta. Su antiguo enemigo, que algún día podría convertirse en algo así como un amigo. Ri se puso de pie, se sacudió el polvo y volvió a dar clase. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual. Llena de gente común, viviendo vidas comunes, ajena al pequeño milagro que ocurría en un local reconvertido donde un padre y su hija habían decidido que el pasado no tenía por qué definir el futuro. El peso que Rey había cargado durante 18 años seguía ahí. Pero ahora, no lo cargaba solo, y el hecho de estar aprendiendo marcaba la diferencia. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas, iluminando las motas de polvo y los destellos dorados. Cassie demostró una postura de guardia adecuada, con movimientos seguros y firmes. Los niños la imitaron, con sus pequeños puños alzados en señal de concentración. Y Ray Porter, antes conocido como el segador, ahora solo un padre que intentaba ser mejor, los vigilaba a todos con un orgullo silencioso que se sentía como la redención ganada con el trabajo más duro. La decisión diaria de construir en lugar de destruir, de sanar en lugar de herir, de amar en lugar de esconderse. El hilo pintado con aerosol en su puerta había prometido un final. Pero estando allí, en este lugar que lleva el nombre de la mujer que les había dado todo a ambos, Ri comprendió que en realidad había sido un comienzo. No él, que él habría elegido, sino tal vez, solo tal vez, el que necesitaba.